Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Para los que son nuevos, mucho gusto, soy, y en este espacio nos dedicamos a charlar, a comentar y sobre todo, a compartir información sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre las series turcas y las celebridades que tanto nos apasionan. Y bueno, si ya son parte de la familia, un abrazo enorme. Siempre me hace muchísima ilusión verlos por acá, porque significa que la comunidad está creciendo y que juntos podemos compartir nuestra pasión por este universo tan fascinante. Hoy, amigos míos, les traigo un tema que honestamente me dejó boquiabierto. El simple hecho de leer el titular ya me hizo dar un brinco en la silla. Y es que, como dice el título, el 24 de septiembre de 2025, el mundo se sacudió con una noticia inesperada, una noticia que involucra a dos nombres que todos conocemos y amamos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La verdad es que desde que leí esto, no he podido dejar de pensar en ello, y sé que muchos de ustedes tampoco. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en esta bomba, en este bombazo que sacudió la farándula turca. Vamos a desentrañar lo que se sabe, a analizar las reacciones, a especular un poquito, y sobre todo, a compartir nuestra opinión, porque, seamos sinceros, ¿quién no tiene una opinión sobre este tema? Pero antes de empezar a desmenuzar todo esto, quiero recordarles, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque siempre estamos al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, dejen sus likes si les gusta lo que ven, eso me ayuda muchísimo. Y sobre todo porque si no se suscriben, se van a perder los vídeos donde hago mi mejor imitación del ceño fruncido de Kerem. Ya saben, esa mirada, que derrite. Pero bueno, ya basta de cháchara y vamos al grano. Empecemos a hablar de Hande y Kerem. Así que, como les decía, la noticia del 24 de septiembre de 2025 fue impactante. Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendieron a todos. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, la noticia principal, la que detonó todo, fue un anuncio oficial. Pero no el que muchos esperábamos. No se trataba de una boda, ni de un nuevo proyecto juntos. No, amigos. La noticia que sacudió el mundo fue su ruptura. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, la pareja más querida y admirada del mundo de las series turcas, la pareja que nos hizo suspirar con su química en Love is in the Air, la pareja que parecía indestructible, la pareja que nos regaló momentos inolvidables dentro y fuera de la pantalla, se separaron. Ahora entiendo que esto puede sonar a cliché, a drama telenovelesco, pero les juro que en el contexto de Hande y Kerem, fue un shock total. Después de todo, habíamos sido testigos de su amor, de sus declaraciones, de su complicidad, de su felicidad. Parecían realmente hechos el uno para el otro. La noticia llegó a través de un comunicado oficial de sus representantes, algo bastante estándar en estos casos. El comunicado era breve pero directo. No se dieron detalles sobre los motivos de la separación, solo se limitaron a confirmar el fin de su relación y a pedir respeto por su privacidad en este momento tan delicado. ¡Ay, la privacidad! Siempre la misma cantaleta. Claro, esto no hizo más que avivar la llama de la especulación y el rumor. ¿Qué había pasado? ¿Qué había roto el idilio? Los fans con el corazón roto comenzaron a buscar pistas por todas partes. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de teorías, de análisis de fotos y vídeos antiguos en busca de señales de alerta. Y aquí es donde el asunto se pone interesante, porque las especulaciones no se hicieron esperar. Algunas de las más comentadas fueron: asterisco 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 diferencias irreconciliables asterisco asterisco esta es la clásica. Se rumoreaba que la relación se había desgastado por diferencias de opinión, por proyectos profesionales diferentes, por estilos de vida incompatibles. La típica excusa que a veces esconde algo más. Asterisco 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 infidelidad asterisco asterisco bye, el fantasma de la infidelidad. Siempre presente en estos casos. Algunos rumores apuntaban a que uno de los dos podrían haber tenido una aventura con otra persona. Claro, esto como siempre es pura especulación, pero es algo que nunca se puede descartar. Asterisco 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 presión mediática asterisco asterisco ser una pareja mediática, especialmente en Turquía, es muy complicado. La constante atención de los medios, los rumores, los chismes, la intromisión en su vida privada, todo esto puede llegar a ser muy agobiante y a afectar la relación.
Problemas familiares nunca se sabe, pero a veces los problemas familiares pueden influir en la relación de una pareja. No se habló mucho de esto, pero siempre está la posibilidad. Decisiones profesionales Algunos sugirieron que la carrera profesional de cada uno pudo haber afectado la relación. Tal vez los compró. Misos de trabajo o los viajes, las exigencias de los rodajes. Y bueno, amigos, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Los representantes de ambos actores no dieron ninguna explicación, y tanto Ande como Kerem se mantuvieron en silencio. Lo cual, por cierto, es bastante comprensible. En estos momentos, lo mejor es mantener la calma y no airear los problemas. Ahora, centrémonos en las reacciones. ¿Cómo reaccionó el mundo ante esta noticia? Bueno, como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fans devastados expresaron su tristeza y decepción. Muchos se preguntaban por qué, cómo y cuándo. La comunidad de fans, siempre activa y dedicada, se volcó a manifestar su apoyo a ambos actores. Por otro lado, los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, se lanzaron a la caza de cualquier detalle. Los paparazzi persiguieron a Ande y Kerem por todas partes, tratando de capturar alguna imagen, alguna reacción, alguna pista que les permitiera reconstruir el rompecabezas. Fue una locura. Y hablando de reacciones, ¿qué pasó con Ande y Kerem? ¿Cómo reaccionaron ellos mismos? Pues como les dije, ambos se mantuvieron en silencio. Ande, por su parte, se enfocó en su trabajo y en sus proyectos. Continuó con sus compromisos publicitarios y, por lo que pudimos ver en sus redes sociales, se refugió en sus amigos y en su familia. Se mostró fuerte, serena y profesional. Kerem, por otro lado, también se mantuvo discreto. Evitó las apariciones públicas y se centró en sus proyectos profesionales. En sus redes sociales publicó algunas fotos y vídeos, pero siempre evitando hacer referencia a su vida personal. Parece que eligió el camino del silencio y de la privacidad, lo cual es muy respetable. Con el tiempo, la tormenta mediática amainó un poco. Los rumores y las especulaciones se fueron diluyendo. Y Ande y Kerem, cada uno por su lado, comenzaron a rehacer sus vidas. Ambos, poco a poco, volvieron a sonreír. El impacto de la ruptura, sin embargo, fue innegable. Para muchos fans, fue como perder a dos amigos. La idea de no volver a ver a Ande y Kerem juntos, de no ver más sus muestras de afecto, de no disfrutar más de su química, fue algo difícil de asimilar. Pero, amigos, la vida sigue. Y aunque nos duela, aunque nos cueste, tenemos que aceptarlo. Ande y Kerem son dos personas maravillosas, talentosas y merecedoras de felicidad. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, estoy seguro de que ambos encontrarán la felicidad, cada uno por su lado. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Yo creo que hay varias lecciones importantes que podemos extraer de la historia de Ande y Kerem. La vida no es una serie de televisión aunque nos encante verlos juntos en la pantalla, la vida real es diferente. Las relaciones son complicadas y a veces, por más que queramos, no funcionan. La privacidad es importante Las celebridades, aunque vivan bajo el ojo público, tienen derecho a su privacidad. Debemos respetar sus decisiones y no entrometernos en sus vidas. El amor no siempre es para siempre A veces, las historias de amor tienen un final. Y aunque duela, debemos aceptar que cada persona tiene su propio camino. La resiliencia es clave Tanto Ande como Kerem demostraron ser personas fuertes y resilientes. Supieron afrontar la adversidad y seguir adelante con sus vidas. La importancia del apoyo Los amigos, la familia y los seres queridos son fundamentales en momentos difíciles. El apoyo es esencial para superar cualquier obstáculo. Pero para serles sincero, a mí me encantaría ver a Ande y Kerem en otro proyecto juntos, aunque sea como amigos. ¿A quién no le gustaría verlos compartir la pantalla de nuevo? La química entre ellos es innegable, y estoy seguro de que podrían regalarnos grandes momentos. Pero bueno, eso ya es solo una fantasía.
En definitiva, la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un duro golpe para los fans de las series turcas. Y aunque las razones de su ruptura permanezcan en secreto, la verdad es que nos dejaron momentos memorables. Su amor en pantalla, su complicidad, sus risas, todo eso quedará grabado en nuestra memoria. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la noticia de Hande y Kerem. Sé que es un tema sensible, pero creo que es importante hablar de ello, analizarlo y compartir nuestras opiniones. Y recuerden, lo más importante es respetar las decisiones de Hande y Kerem y desearles lo mejor en sus vidas. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Y por supuesto, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de ellos en Love is in the Air? Me encantaría leer sus opiniones. Muchas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden suscribirse. Dale al like. Y compártanlo. Ya.